Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. Estos son nuestros titulares. Estados Unidos ayudó a Ucrania a hundir el crucero ruso Moskva. Pese a renuencia anterior, Biden defiende el derecho al aborto. Y Biden viaja a Ohio para promocionar su plan de renovación industrial. No olvides comentar, suscribirte y dejar tu me gusta. Comenzamos. Estados Unidos ayudó a Ucrania a hundir el crucero ruso Moskva. Estados Unidos habría ayudado a precisar la localización exacta del crucero de misiles para permitir el ataque ucraniano. Estados Unidos ayudó a Ucrania a hundir el crucero ruso y buque insignia de la flota del Mar Negro de ese país, Moskva, el 14 de abril. Así lo informó hoy la cadena de televisión NBC y el diario The Washington Post, que afirman que el Departamento de Defensa de Estados Unidos identificó el barco y confirmó su localización a petición de Ucrania. El Moskva se fue al fondo del océano tras ser alcanzado por dos misiles antibuque de diseño y fabricación ucraniano, R-360 Neptune, según Estados Unidos. Un número significativo de los 510 hombres que formaban la tripulación del barco murió en el ataque, con una eslora, longitud equivalente a casi 2 campos de fútbol. El Moskva se convirtió así en el mayor buque de guerra hundido en combate desde 1945. El crucero era, junto con sus gemelos Mariscal Ustinov en la flota del Ártico y Varyak en la del Pacífico, el barco de superficie más grande de la Armada de Rusia. De acuerdo con la información de NBC, Ucrania detectó la presencia de un barco en el área de Odessa, una ciudad ucraniana que Rusia quiere ocupar y que ha bombardeado en numerosas ocasiones, y que está situada en la costa del Mar Negro. Kiev entonces pidió a Estados Unidos más información sobre la nave. La respuesta de Washington fue que el barco era el Moskva. Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, Estados Unidos da información a Kiev sobre los movimientos de las unidades rusas. Normalmente los datos se obtienen de los satélites militares de Estados Unidos. A continuación, estos datos se transfieren a la base de Ramstein, en Alemania, donde son analizados y se eliminan elementos que pudieran desvelar secretos tecnológicos estadounidenses y son reenviados a Ucrania. El gobierno de ese país así recibe la información sobre los movimientos rusos entre 30 minutos y 1 hora después de que estos se produzcan. La cooperación entre los dos países no concluyó con la identificación del crucero ruso. Según NBC, que solo tiene fuentes de Estados Unidos, no de Ucrania, el gobierno de ese país pidió al Pentágono que confirmara la posición del Moskva. Washington accedió, aunque afirma que no sabía que Kiev iba a lanzar un ataque contra el barco. A continuación, las Fuerzas Armadas ucranianas dispararon los misiles en una operación en la que posiblemente usaron también un dron como elemento de diversión para atraer la atención de las defensas antiaéreas de Moskva. La destrucción del crucero ha tenido un impacto muy grande en el gobierno ruso, según los medios de comunicación de Estados Unidos. La pérdida del Moskva ha hecho que Vladimir Putin haya decidido dejar de negociar con Ucrania. La noticia del papel estadounidense en el hundimiento del Moskva llega apenas un día después de que el New York Times publicara que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha suministrado información a Ucrania que ha permitido a ese país matar a una docena de generales rusos. La noticia ha sido desmentida por el Pentágono, que la ha calificado además de irresponsable. La semana pasada el Washington Post también publicó un reportaje sobre las acciones de sabotaje llevadas a cabo por la oposición democrática bielorrusa contra las vías férreas de ese país a través de las que Putin movió a sus tropas en el primer mes de guerra, en el que se daba a entender que el espionaje de Estados Unidos da información a los activistas bielorrusos acerca de dónde y cómo actuar. En Washington son muchos los que creen que estas filtraciones irritan a Moscú y amenazan con que Putin desencadene una nueva escalada de la guerra. Otros, sin embargo, estiman que el hecho de que Estados Unidos esté empezando a alardear acerca de su colaboración militar con Ucrania indica que Washington está cada día un poco más convencido de que Moscú no tiene capacidad militar para imponerse en la guerra. Pese a renuencia anterior, Biden defiende derecho al aborto. Siendo el presidente demócrata en el cargo mientras la agenda antiaborto de los republicanos alcanza su crescendo, Biden
enfrentará el tipo de batalla que ha eludido durante gran parte de su carrera. Poco después de ser elegido para el Senado de Estados Unidos, un colega demócrata de Joe Biden quiso saber cómo iba a votar sobre el aborto. Biden explicó que si bien personalmente se oponía al aborto y se resistiría a la financiación federal para el procedimiento, no quería imponer su punto de vista a los demás, anulando el fallo Roe vs. Wade de la Corte Suprema de 1973, la decisión que legalizó el aborto en todo el país. Esa es una posición difícil, dijo el senador Abraham Ribikoff, de Connecticut. Años después, en su biografía, Biden recordó que Ribikoff le aconsejó: elige un bando, estarás mucho mejor políticamente, solo elige un bando. Luego de 5 décadas en un cargo electo, Biden ha evitado elegir un bando sobre el aborto siempre que ha podido. Ahora, eso es imposible, ya que la Corte Suprema parece a punto de anular el derecho constitucional al aborto. A principios de semana, el sitio de noticias político publicó un borrador de la opinión de la mayoría de la Corte Suprema sobre Roe vs. Wade, y se espera una decisión final este verano. No es un papel natural para él, a pesar de su larga defensa del derecho de una mujer a elegir la interrupción de un embarazo. Como muchos demócratas católicos, ha expresado opiniones contradictorias sobre el tema, que su iglesia considera un pecado, pero que su partido político considera un derecho legal. Aunque Biden pidió proteger Roe vs. Wade en su informe anual en marzo, desde que asumió la presidencia nunca había pronunciado públicamente la palabra aborto, hasta esta semana, cuando se filtró el anteproyecto judicial, y todavía prefiere enmarcar el tema en torno a la privacidad y la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones sin la interferencia del gobierno. Se trata de mucho más que el aborto, dijo el miércoles en la Casa Blanca. ¿Cuáles son las próximas cosas que van a ser atacadas?, señaló. Biden viaja a Ohio para promocionar plan de renovación industrial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja el viernes a Ohio, un estado políticamente clave, para anunciar un nuevo plan de renovación industrial que tiene como objetivo reactivar el sector manufacturero del país. La iniciativa, bautizada como AM Forward, Additive Manufacturing Forward o Empuje Manufacturero Adicional, pretende aumentar el uso de la impresión 3D y otras tecnologías de avanzada entre las empresas estadounidenses, según un comunicado de la Casa Blanca. Varias de las principales empresas del país, como GA Aviation y Siemens Energy, se han comprometido a suscribir un pacto voluntario para apoyar a los proveedores de Estados Unidos en la adopción de nuevas tecnologías de fabricación de piezas, dice el comunicado. Las pequeñas y medianas empresas que decidan ser parte de la iniciativa podrán contar con el apoyo de programas federales para impulsar su competitividad en el sector, prometió la administración. Biden anunciará el plan en el estado de Ohio, en el medio oeste estadounidense, un campo de batalla político que a menudo ha sido un barómetro en las elecciones presidenciales estadounidenses. En las elecciones legislativas de noviembre, el Partido Demócrata del presidente tratará de consolidar en las urnas su escasa mayoría en el Congreso estadounidense. La elección del próximo senador de Ohio, un puesto que hasta ahora ocupado por un republicano considerado moderado, es una de las que se seguirán de cerca. El demócrata Tim Ryan enfrentará a un recién llegado a la escena política estadounidense, J.D. Vance, un ex militar de 37 años y autor del bestseller Hillbilly Elegy. Vance ganó la carrera por la nominación republicana esta semana tras recibir el apoyo del expresidente Donald Trump. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.